Sacerdotes forjados por Cristo. Ese es el tema de lo que vamos a estudiar a continuación y está basado en el libro de Levíticos. Es mi intención poder dar a conocer cómo ha funcionado el sacerdocio y cuáles fueron aquellas cosas que nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer en la cruz para poder constituirnos a nosotros como verdaderos sacerdotes. Creo que todos estamos familiarizados con aquella cita del apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, cuando dice de que todos nosotros somos reyes y sacerdotes, que somos constituidos así para poder anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa declaración de Pedro insiste en el hecho de que nosotros somos sacerdotes, pero ¿realmente lo somos? ¿Realmente estamos constituidos sacerdotes? ¿Sientes tú que eres un verdadero sacerdote de Dios? ¿Qué tuvo que hacer Cristo para que tú fueras constituido sacerdote? Pues justamente esto es lo que vamos a estar estudiando en este momento. Y para poder entender lo que Jesús ha hecho, es importante que nosotros consideremos lo que ha sido el sacerdocio arónico, porque es la base para el sacerdocio espiritual que Cristo va a forjar en cada uno de nosotros. Entonces, las bases están en el Antiguo Testamento. No podemos estudiar el sacerdocio sin darnos cuenta cómo funcionó en la antigüedad. Y para poder comprenderlo, vamos a leer por favor la cita que está en en el libro de Levítico, capítulo 21. Vamos a ubicarnos en Levítico, capítulo 21, y vamos a leer justamente las instrucciones que fueron dadas por Dios a Moisés. Nos dice el versículo 17. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que el descendiente que tenga algún defecto físico a través de generaciones no se debe acercar al altar para presentar a Dios ofrenda de pan. Ningún hombre que tenga algún defecto físico se puede acercar al altar. Ningún ciego, ningún inválido, o desfigurado de la cara, o deforme, o de cuerpo dañado, verso 19, con piernas o brazos quebrados, jorobado, enano, con ojos defectuosos, enfermo de la piel, o con testículos dañados. Ningún descendiente del sacerdocio de Aarón que tenga defecto físico se debe acercar al altar para presentar ofrendas de pan. Verso 22. Podrá comer de ese pan, de las comidas santas y de las santísimas, pero no podrá acercarse a la cortina. Tampoco podrá acercarse al altar por su defecto físico, lo cual contaminará el lugar sagrado. Lo mando yo, el Señor. Castigaré y consagraré en esos lugares. Entonces Moisés le dijo todo esto a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Interesante texto que nos muestra las cualidades físicas que no debían de tener aquellas personas que se iban a dedicar al sacerdocio, y más específicamente a los hijos de Aarón. Aunque esto era para el sacerdocio arónico, específicamente para los hijos de Aarón, sus descendientes, son cosas que son perfectamente aplicables, porque al fin de cuentas, cada uno de nosotros o cada uno de esos defectos va a definir la razón por la cual Dios así lo está demandando. ¿Sí? Entonces es importante que consideremos esto. Si estos defectos, que yo puedo enumerar 11 defectos o 12, dependiendo de la versión que estemos manejando, estos 11 o 12 defectos constituyen lo que es todo el contexto de lo que Jesús vendría a hacer más adelante en su obra misionera.
Estos defectos físicos impedían que las personas sacerdotes pudieran acercarse a Dios para ofrecer. No podían ofrecer el pan. Algunos dicen que una de las tareas sacerdotales pues más sencillas, la mínima ofrenda que podría hacérsela al Señor era justamente pan. Si esto es cierto, ellos no podrían hacerlo. ¿Por qué no podrían hacerlo? Porque se encontraban impedidos físicamente. Qué tristeza haber nacido ciego en esa época. Qué tristeza haberse dañado algún pie o alguna mano por algún accidente. Todos los defectos físicos tenían un fin. En el caso del sacerdote, no le podrían dejar ministrar. No quiero imaginarme a algunos sacerdotes que tuvieran esta afección, cómo ellos podrían sentirse. Quizás se sentían como una carga, porque no podían ofrecer a Dios nada. Solamente podrían comer cosas, pero no podrían acercarse al lugar santísimo. Entonces, para tener bien en claro esto, vamos a hacer una lista de todos esos defectos. Se nombra el ciego, el mutilado, el que tiene el pie dañado o la mano, el cojo, el que está deforme, el que tiene las manos rotas, los enanos, los leprosos, los que tenían enfermedad en la piel, los que tenían, dice el texto, nube en el ojo, es decir, aquellos que no necesariamente eran ciegos, pero que tenían afecciones en los ojos. Algunos comentaristas señalan que podría ser lo que hoy se conoce como las cataratas. Si lo poseía, simplemente no podría acercarse a ministrar delante de la presencia de nuestro Señor. También dicen que los que tenían su parte genital dañada, eso es importante, no podían acercarse y veremos quizás el porqué de eso más adelante. Entonces, ninguno que tuviese esos defectos se podría acercar. ¿Por qué? Bueno, muchas razones. En primer lugar, el pacto así lo requería. El pacto que Dios hizo con los israelitas requería las ordenanzas de un santuario y de un culto terrenal. Por lo tanto, todo el paquete, todo el marco está regido por la parte física. Recuerden que ellos caminaban en busca de una tierra prometida, el maná, por ejemplo, el cruce del Mar Rojo, todo se enfocaba en algo físico. Por lo tanto, la misma naturaleza del pacto hacía que Dios considerara los defectos físicos para acercarse a Él. Ya podemos irnos o ir pensando que en Jesús las cosas son diferentes, porque si bien en la antigüedad manejábamos un pacto físico, terrenal, con una porción espiritual, ahora en Cristo Jesús lo que Él ha forjado en nosotros es un sacerdocio espiritual, ya no del orden de arónico, ya no del orden de Aarón, sino de un orden completamente superior. El segundo punto es, como bien nos dice el versículo 21 y 22, para no profanar el santuario. Es decir, según ese texto, acercarse a Dios, acercarse al templo y ofrecer al menos pan, una ofrenda mecida a Dios, eso constituía una profanación del templo. Por lo cual Dios dijo, no. Entonces, la naturaleza del pacto, el pacto terrenal, la profanación del templo, eran los obstáculos o las razones que Dios presentaba para no aceptar ofrendas de tales sacerdocios. Ahora, ¿qué tal si alguno tenía esos defectos? Bueno, como ya hemos dicho, simplemente no podría ofrecer pan. Lo único que podría hacer era consumir de las cosas sagradas. Iba a tener esa ventaja, no más de eso. Algunos comentaristas muestran de que los sacerdotes que tuvieran esta condición simplemente iban a ser una carga.
simplemente iban a ser una carga, porque no iban a obtener un sacerdocio eficiente, puesto de que estaban limitados por todas estas afecciones físicas. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Qué fue lo que hizo el Señor con nosotros? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Si bien la Biblia nos enseña de que estas cosas pasadas iban a ser sombra y figura de las cosas que iban a venir, esto nos permite darnos cuenta que lo que Cristo está haciendo es en cierta parte una modificación o una ampliación de todas esas normas. Ahora puede cobrar un poco más de sentido cuando decimos que el Señor nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Pero ¿cómo puede hacernos reyes y sacerdotes si tenemos tal vez algunos de estos defectos? Porque el pacto que vivimos ahora es un pacto netamente espiritual, donde la ley ya está grabada en nuestro corazón y no en la piedra. Ya el pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros es un pacto espiritual. Y lo que tú y yo vivimos es un sacerdocio completamente espiritual. Y para ello, Cristo tuvo que sanar muchas cosas. Cristo tuvo que arreglar muchas cosas. Si pensamos, por ejemplo, en la lista de los obstáculos que nos impedían acercarnos al Señor, pues si yo era un sacerdote ciego, no podría. Pero ¿qué tal Jesús? ¿A cuántos ciegos sanó? Es decir, que cuando Jesús sana a un ciego, podemos nosotros ir pensando en que si ese ciego era un sacerdote, era un levita, Cristo le está quitando la cualidad que le impedía ofrecer a Dios algo. Es decir, que esa sanación que Jesús está haciendo a los ciegos, la podemos tal vez reinterpretar como la forma en la que ahora tú puedes acercarte a Dios a ofrecer lo que antes no podías ofrecer. Cuando Cristo sana esa ceguera, pues ahora lo puedes hacer. También dice la Biblia en el pasaje de Levítico que no podían acercarse los cojos. ¿A cuántos cojos sanó Jesús? Pues a muchos, a muchos. ¿Recuerdan el de Marcos 2, por ejemplo? Tampoco se podía acercar al que tenía rota una mano. Pueden acordarse, por ejemplo, cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca. La mano seca que muchas veces es una señal de que nuestra mano no está dispuesta a ofrecer. No puede ofrecer nuestra mano porque de alguna manera está seca. Pues Jesús la sana para que tú puedas ofrecer. Ahora, porque eres un sacerdote espiritual. Tampoco podían servir los sacerdotes que tuvieran los pies quebrados, la pierna quebrada, la pierna rota, los inválidos, los cojos. ¿A cuántos sanó nuestro Señor? ¿A cuántos paralíticos sanó? Una forma, porque los cojos representan a aquellos que de alguna manera necesitan ser llevados por alguien más a un lugar, porque por sí solo no pueden andar. No pueden ofrecer por sí solos, necesitan a alguien que les ayude, pues aparece Cristo y les sana. Entre la lista también están los jorobados, los encorvados. Si un sacerdote era, no podría hacerlo. Y esto me hace recordar a que en una sinagoga estaba una mujer encorvada, de hace 18 años, encorvada. Y esta mujer pues no podría ni siquiera ver hacia arriba por su condición de salud. No podría ver más allá de lo que está encima. Simplemente su condición de enfermedad hacía que ella mirara hacia abajo. Y así hay mucha gente, así hay muchos sacerdotes mirando hacia abajo, hacia lo terrenal, hacia lo físico. Y esa condición física muchas veces no nos permite que nosotros podamos mirar hacia el cielo, levantar nuestras manos y mirar las cosas santas. Pero Jesús, ¿qué hace? Simplemente sana a la persona.
¿Qué tal de los leprosos, los que tenían enfermedades en la piel? ¿A cuántos sanó Cristo? Sanó a muchísimos. Enanos, si el sacerdote tenía una baja estatura, no podría servir. Esto me hace recordarla cómo Zaqueo fue aceptado por Jesús, porque en el sacerdocio de Jesús esos defectos quedan fuera. Y finalmente dice también que los mutilados, es decir, los que tuviesen alguna parte amputada, no podrían acercarse al Señor. Y me encanta cuando Jesús una vez sanó la oreja amputada del siervo Marco, que fue cortada por el apóstol Pedro. Había quedado manco de una oreja, había quedado mutilado de una oreja, y Jesús la restauró. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que todas las personas puedan ofrecer. Por eso sanó todos esos defectos. Todos los defectos fueron sanados. Y el último requisito que aparece en la lista de Levíticos es justamente que el sacerdocio no podría tener los testículos, su parte genital dañada. ¿Por qué? Porque el sacerdote, querido hermano, debe multiplicarse. El sacerdocio debe ser fértil, debe poder pasar todas estas enseñanzas a la nueva generación, para que de esta forma se pueda mantener el sacerdocio eternamente. Entonces, cuando Cristo viene y sana todos esos defectos, es una forma de Él constituirnos a nosotros nuevos sacerdotes. Es muy probable que cada uno de nosotros tenga algunos de estos defectos espiritualmente. Y hay que saber que si inicialmente esto fue para la parte física, si tú y yo lo tenemos en la parte espiritual, también puede afectar que nosotros nos acerquemos a Dios o que Él mire con agrado nuestra ofrenda. Por eso, si eres un ciego espiritualmente, ve a Cristo para que te sane. Si estás cojo espiritualmente, o si estás mutilado de algo, o si estás lleno de lepra espiritualmente, o si estás dañado de alguna forma, recuerda, no podrás ofrecer. Pero si vas a Cristo, Él va a permitir que tú puedas ofrecer. Entonces, para concluir, Cristo sanó todos esos defectos. Cristo nos ha forjado un sacerdocio espiritual. Cada milagro es una forma de decirnos que Jesús en Dios se está acercando a nosotros porque está quitando el problema. Entonces Dios ahora a través de Cristo nos permite ofrecer. Tú y yo ahora podemos ofrecer. Y si aparece alguno de estos defectos en nuestra vida, ten por seguridad que ahora en Jesús todos ellos son sanados. Toda clase de defecto físico o espiritual, el Señor es capaz de sanarlo. Porque en la cruz Él forjó eso. En su ministerio Él forjó eso. Así que tú y yo ahora somos sacerdocios espirituales. Y hay que luchar para que estos defectos no aparezcan en nuestra parte espiritual. Y si llegan a aparecer, el Señor es capaz de sanarlo. Entonces recuerda bien lo que has hecho. Recuerda bien lo que Jesús ha hecho. Cómo el sacerdocio inspirado allá es tomado por Cristo. Cristo sana todos esos defectos para que tú ofrezcas. Tú tienes algo que ofrecer a Dios. Tú tienes algo que ofrecer a Dios. Más que pan, más que ofrendas, más que tu vida. Tienes muchas cosas que ofrecer al Señor. Por eso Jesús ha constituido un verdadero sacerdocio en ti. Que Dios te bendiga.